Saludos. Continuamos con la sección 6.6, funciones de onda de estados enlazantes del átomo de hidrógeno del libro de Levine de la química cuántica. Estamos leyendo. El factor radial utilizado en la 693 obtenemos para la relación de recurrencia 6.86 y tenemos que B sub j más 1 es igual a 2z entre Na multiplicado por jl más 1 menos 1 entre j más 1 por j más 2l más 2 por bj. La discusión procede entonces de la ecuación 6.91, muestra que la potencia más elevada de R en el polinomio MR, sumatoria de J de BR sobre RJ, es K, n-1 menos 1. Por tanto, cuando C es igual a Z sobre NA, en esta ecuación de R de R, E negativo CR por R a la L por MR, obtenemos un factor radial de la función phi, sí, que es RNL de R igual a R' E a la negativo CR sobre NA por la sumatoria de N menos L menos 1 de J igual a 0 de BJ igual a R sobre J, donde A es H barra al cuadrado por UE a la E a la 2. Las funciones de onda enlazante completa de los átomos de hidrógeno vienen dadas por esta ecuación, que phi NLM de RNL R, o sea, este es el factor radial, la función radial, por el armónico esférico, que es igual al radial por el armónico esférico por 1 sobre 2 pi e a la im phi. Las primeras funciones de teta se dan en la tabla 5.1. Entonces, ¿cuánto? Vamos a buscar esa tabla antes de nada. Vamos a buscarla. Estamos en la página 153. Vamos a la 130. Tabla 5.1. Vamos a buscar esa tabla 5.1. A ver si la encontramos. Tabla 5.1. Para L0 igual a S00 igual a 1 medio raíz de 2. Para L1 igual a 1 sobre 1 2 raíz de ese coseno del ángulo. Y así sucesivamente. ¿Ok? Eso sale de ahí. De estas expresiones que me dan aquí sobre el factor sobre el armónico esférico. Okay. Entonces, ¿cuántos nodos tiene R de R? La función real es 0 en R infinito, en R igual a 0 para L diferente de 0 y en los valores de R que se anulan la función MR. MR es un polinomio de grado n-L menos 1 y puede demostrarse que las raíces MR igual a 0 son todas reales y positivas. Así pues, aparte del origen del infinito, R de R tiene n-L menos 1 nodos. Los nodos de los armónicos esféricos se discuten en el 6.35. Entonces, la energía de la función de onda para el estado fundamental del átomo de hidrógeno tenemos que n igual a 1, L igual a 0 y M es igual a 0. Entonces tú te pones a ver aquí, para R igual a, en la 6.100, vamos a buscar la 6.100, la 6.100 es esta, NL, si N igual a 1, L es igual a 0. Entonces, si lo vemos así, aquí tenemos L igual a 1 y L es igual a 0. Y como S es igual a 0, vamos a buscar el valor de M. El valor de M dijimos, se fue muy para adelante, aquí no hay valor de M en esta función. Aquí sí hay. Entonces vamos a tener aquí, vamos a buscar la original. Aquí, sumatorio aquí. N menos, acuérdate que N es igual a 1, L igual a 0, entonces se va a quedar menos 1, 0 menos 1. Vamos a tener aquí que eso va a ser B sub 0 E por menos ZR a la A. La constante B sub 0 se determina mediante la normalización. O sea, normalizamos esta expresión, esto va a ser al cuadrado, esto sale al cuadrado. Entonces, cuando tú haces esta operación, resulta que esto es igual a 1. ¿Ok? Y R al cuadrado sale porque estamos hablando de delta, de t. Y de t, cuando nada más utilice a R, va a ir al cuadrado. Si tuviera phi y teta es otra cosa. Entonces, usamos la integral a punto 7, la buscamos allá. Entonces, esta integral
va a ser igual a 1, la 1, 0, R va a ser igual a 2 sobre ZA 3 medio E a la negativo ZR por A. Utilizando Y0, o sea, 0 de 0, la función 0 de 0, aquí, déjame ver si le explica aquí, eso está en el capítulo 5, 0 de 0, me va a quedar un pi, 4 pi a la 1 medio. Me va a quedar aquí el armónico esférico. Entonces, ¿qué es esta cantidad? Entonces, la función phi de 1, 0, 0, vamos a buscar la función phi, vean aquí, nml, donde tengo el radial, tengo también el armónico esférico, que va a ser igual a radial por el SLM por 1 sobre e de pi e a la mm phi. Pero ya yo tengo el radial de 1, 0, 0, es esta cantidad, 2z a, todo lo 3 medio, 2, entonces e a la negativo zr. Entonces tengo, como esto es ml y ambos son 0, al poner estos dos, esto y esto, estas dos a multiplicar, o sea, esta y esta multiplicarse, me va a quedar 1 sobre pi a la 1 medio, za 3 medio e a la negativo zr sobre a. Entonces la energía de la función de onda del átomo de hidrógeno contiene la masa reducida. Vamos a tener aquí de presión que va a ser igual a 0.99 y luego donde EBP es la masa de protón y el valor de MEMP fue tomado de la tabla 1. La masa reducida es muy similar a la masa de electrón y por ello muchos textos utilizan la masa de electrón en lugar de la masa reducida en la ecuación de Schrödinger de átomo de hidrógeno. Esto implica suponer que la masa del protón es infinita comparada con la masa del electrón y que todo movimiento interno es movimiento del electrón. El error que se introduce al emplear la masa del electrón en lugar de la masa reducida es una de las partes en 2000 para el átomo de hidrógeno. Para el átomo más pesado este error es incluso menor. Además, para el átomo polelectrónico la corrección para el movimiento nuclear es bastante complicada. Por todo ello, en adelante supondremos que el núcleo es infinitamente pesado y utilizaremos simplemente la masa del electrón en lugar de utilizar la masa reducida. Si reemplazamos la masa reducida, vamos a tener que A sub 0 va a ser igual a la masa del electrón por E al cuadrado. Entonces H barra al cuadrado entre esa cantidad que me va a dar 0.52918 Armstrong, que no es más que el radio de Bohr. ¿Ok? Donde el subíndice 0 indica que se usa la masa del electrón en lugar de la masa reducida. La cantidad sub 0 recibe el nombre de radio de Bohr, puesto que el radio del ciclo en el que se mueve el electrón en el estado fundamental del átomo de hidrógeno en el modelo atómico de Bohr. Por supuesto, hay cierta probabilidad de encontrar el electrón a cualquier distancia del núcleo, ya que la función de onda del estado no se anula para ningún valor finito de R. El electrón no está pues confinado en un círculo. Entonces, una unidad conveniente para energías electrónicas es el electronvoltio. El electronvoltio, que se define como la energía cinética que adquiere un electrón cuando se acelera mediante una diferencia de potencial en un voltio. La diferencia de potencial se define como energía por unidad de carga, puesto que un electrón es igual a esta cantidad, 1.602177 por 10 a la negativo 7 coulomb, y entonces un voltio por un coulomb es igual a un joule, igual a 17. Tenemos entonces que un electrón voltio es igual a la misma cantidad que está ahí por 19 negativo, pero joule, que es lo mismo que 1.62103 ergio. Entonces aquí, calcula la energía del estado fundamental del átomo de hidrógeno en unidades del ICI, del Sistema Internacional, y pase el resultado del electronvoltio. La energía del estado fundamental del átomo de hidrógeno se obtiene sustituyendo la ecuación 6.94. La 6.94 vamos a buscarla para estar bien clarito con esto. La 6.94 es esta que está aquí. Tú vas a sustituir aquí el valor de n. Entonces, aquí en el ejemplo vamos a tener que eso, que n igual a 1, z igual a 1 porque tiene un solo átomo, y e' es igual a e entre 4pi es 0. Aquí es la constante de permeabilidad sobre un medio, y nos queda que e va a ser igual a u masa reducida e a la 4 sobre 8 al cuadrado e a la 0.
Entonces, usando la ecuación U, calculamos que esto va a ser igual a la masa reducida, que es 0.9994557 por esta cantidad aquí, 9 o sea, esta es la masa reducida, la masa a la cuarta potencia de esta cantidad, 9.10, 0.39, negativo 31 kilogramos. Todo eso, aquí vamos a tener, ok, este 0.99 aquí, donde es, un momentito, la 104, un momentito que estoy mal, es Z2, U por E a la 4, U, Z2 por E, U a la 4, por esta cantidad abajo, ok. Entonces tenemos ahí 0.99999 por el 9.1 por negativo 31 por esta cantidad, que es se podría decir que es la carga del electrón, que es E. Acuérdate que estamos trabajando aquí con esta expresión de acá. Entonces ese 8 que está ahí por la constante de la Planck al cuadrado por E elevado a la 0, que es la constante de permitibilidad al cuadrado. Efectuamos las operaciones y encontramos que eso va a ser igual. Se convierte a electrón voltio a negativo 13,598 electrón voltio, que es el número que merece la pena recordar. Esa es la energía mínima necesaria para ionizar un átomo de hidrógeno. Determine el valor esperado de la energía cinética del estado fundamental del átomo de hidrógeno. Las ecuaciones dan esta cantidad, y es que integramos T, encontramos aquí, aplicándole el h barra cuadrado sobre 2 por el laplaciano, y encontramos que eso va a ser igual a la segunda derivada de r más 2r menos esta cantidad por l al cuadrado, y eso va a ser igual a esta cantidad, ya que l al cuadrado del y' es igual a l más 1 h barra por phi. Para L igual a 0, vamos a tener que eso va a ser igual a 0 de ese lado, porque te está hablando del estado fundamental del hidrógeno. Entonces, para un estado S, a partir de la ecuación, con Z igual a 1, tenemos que phi es igual a pi a la 1 medio, a la 3 medio y a la negativo 3a. Así que esta derivada con respecto a r da esta cantidad, y esa derivada al cuadrado da pi a 1 medio a la menos 7 medio por e a la negativo ra. Cuando dt es igual a r al cuadrado, seno de phi de r de t de phi. Entonces aquí vamos a tener que el valor esperado para t va a ser igual a esta constante de aquí, la derivada, las integrales respecto a r, respecto a t y respecto a phi, de esta cantidad que han resultado aquí de ese cálculo, y al final queda e al cuadrado sobre 2a. Se buscan esas integrales y ahí tienen unos resultados. Entonces, analicemos una característica interesante de la función de onda del estado fundamental dado por la ecuación 6104. Sabemos que r es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a 1 medio, que es la norma para los puntos x en los que y0 y z0 vamos a encontrar que solamente queda x, o sea que r va a ser igual a x, y entonces vamos a tener 1, 100, 1, 0, 0, que es n, s, y aquí sería m0 o ns, pero x00 igual a pi a la menos 1 medio por z a la 3 medio por e a la menos z valor absoluto de x sobre a. Esa es la ecuación 614. 614 es esta que está aquí. Esta que está aquí. Entonces, volvemos aquí. Entonces, muestra cómo varía a lo largo de x. Aunque la función de onda phi 100, 1, 0, 0 es continua en el origen, la pendiente de la tangente a la curva es positiva a la izquierda del origen y negativa a la derecha del mismo. De modo que la derivada de phi con respecto a 2x es discontinua en el origen. Decimos que la función de onda tiene un vértice en el origen. El vértice se debe a que la energía potencial
B menos ZE a la prima sobre R se hace infinita en el origen. Recordemos la discontinuidad de la pendiente de las funciones de onda de la partícula en una caja en las paredes de la misma. Hemos denotado la letra de las ondas de los estados enlazantes del átomo de hidrógeno mediante tres subíndices que indican los valores N, L, M. Una notación alternativa es aquella que se indique en el valor de L con una letra. Entonces vamos a tener que la letra S, 0, la P1, la D2, la F3, donde cada una de esas letras tiene un origen espectroscópico, donde la S es sharp, P es principal, D difuso, F fundamental. Después de ahí se siguen las letras en orden alfabético, omitiéndose la J solamente. Precediéndose a la letra del número cuántico L, se escribe el valor del número cuántico N. O sea, precediendo a la letra que se asocia al número cuántico L, se escribe el valor del número cuántico N. Así, la función de onda del estado fundamental phi 100 se escribe como 1S, donde ahí está 1, y el IS que representa el número, el número magnético aquí, el angular, que sería el número cuántico L. 1S, 100 sería 1S, o simplemente 1S. Las funciones de onda para N2. Para N2 tenemos las funciones estado phi 200, que puede ser 2, 1, menos 1, 2, 1, 0 y 2, 1, 1, ya que eso viene del tercer número cuántico M. Denotamos el 200 como 2S. Para distinguir las tres funciones de 2P empleamos subíndice, donde vamos a tener 2P menos 1, 2P 0 y 2P 1. El factor radial de la función de onda depende de N, de L, pero no de M, como se ve en la 600. Cada una de las tres funciones de onda de 2P tiene pues el mismo factor radial. Los factores radiales de la función 2S y 2P pueden obtenerse de forma habitual a partir de las ecuaciones 6100 y 699, más las normalizaciones correspondientes. Los resultados se dan en la tabla 6.1. Nótese que el factor del exponencial para las funciones radiales con n igual a 2 no es el mismo que en la función radial 1s. La función de onda completa se obtiene multiplicando el factor radial por el armónico esférico apropiado. Entonces aquí va a tener 1s que es prácticamente 100, donde ese va a ser el factor radial para 1s, este para 2s, este para 2p, este para 3s, 3p, 3p. El armónico en la función, acuérdate que se multiplica en la tabla 5.1 y la C1. En el capítulo 5.1 tenemos que buscar, ahí tengo el radial, por ejemplo 2S, en la función phi 2S, tú te vas a encontrar con el radial de 2S, que es esta cantidad de aquí, eh, de 2S, multiplicada por el armónico esférico que se encuentra en el 5.1. ¿Ok? Entonces, en la tabla 6.1 se dan algunos factores radiales normalizados para las funciones de onda hidrogenoides. En la figura 6.8. Entonces, representan gráficamente algunas funciones radiales. Entonces, vamos a tener algunas funciones radiales, la probabilidad de encontrar electrón en la región del espacio, de R más de R, de phi más de phi, así sucesivamente, hace igual a esto al cuadrado, RNL, R al cuadrado, para la función. Tengo el factor radial, tengo también el armónico esférico aquí de este lado, y vamos a tener, preguntémonos ahora cuál es la probabilidad de que el electrón de coordenada radial R del electrón esté comprendido entre R y R más de R, sin ninguna restricción en cuanto a los valores de θ y de phi. Esta es la probabilidad de encontrar al electrón en una delgada capa esférica centrada en el origen, de radio interior R, de radio exterior R más de R. Debemos, por tanto, sumar las probabilidades infinitesimales, dada la ecuación 6.15, para todos los valores posibles de θ y de phi, manteniendo a R lo que equivale a integral de dicha ecuación de θ y de phi. Y tenemos que la probabilidad de encontrar esto va a ser igual. La primera parte aquí, de R, ¿sabes? Como estamos trabajando con esto es de θ y de phi, esto sale como constante, entonces solamente vamos a trabajar con θ y con phi, y aquí vamos a tener las integrales respecto a θ, que viene representada con de 0 a pi, y de phi, que va a ser de 0 a 2 pi del armónico esférico, y eso va a ser igual simplemente a esta cantidad, ya que el armónico esférico está normalizado, esto ahí, y eso es igual a 1. Ojo con esto aquí, es igual a 1. Entonces,
Como se ha visto en la 572 y 580, la función radial r cuadrado, que determina la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia r del núcleo, se denomina función de distribución radial. Aunque un R1SR no es cero, en el origen la función de distribución radial 1S sí lo es, en R igual a 0. Dividido al factor R cuadrado, el volumen de una delgada capa esférica se hace 0 cuando R tiende a 0. El máximo de la función de distribución radial para el estado 1S del hidrógeno está. Por ejemplo, determine la probabilidad de que el electrón del estado fundamental del átomo de hidrógeno está a la distancia del núcleo A. Queremos determinar la probabilidad de que la coordenada radial caiga entre 0 y A. Para ello tomamos la probabilidad infinitesimal de estar R y R más de R y sumamos en el rango que va desde 0 hasta cantidades. Vamos a tener de 0 a de esto al cuadrado, que va a ser igual a 4a cubo por la integral de esta cantidad. Se evalúa y nos queda 0.23. ¿Ok? Seguimos. Funciones hidrogenoides reales. El factor E a la IM phi hace imaginario los armónicos esféricos porque tiene una I, salvo para m igual a 0, ya que va a ser igual a 1. En lugar de manejar funciones de onda imaginarias como las dadas por la C1.12 y C1.14, los químicos utilizan a menudo funciones de onda hidrogenoides reales formadas mediante combinaciones lineales de las funciones complejas. Este procedimiento está justificado por el teorema dado en la sección 3.6, según el cual cualquier combinación lineal de funciones propias da un nivel de energía degenerado. Es una función propia del hamiltoniano como el mismo valor propio. Como la energía del átomo de hidrógeno no depende de m, los estados SP1 y SP-1 pertenecen a un mismo nivel de energía degenerado. Igual que combinación lineal de esos es una función propia hamiltoniana, con el mismo valor propio de la energía. Una forma de combinar esas dos funciones para obtener una función real es la siguiente. Tengo aquí la función 2px, que es igual a 1 raíz de 2 de la función p-1 más la función p1 para la misma función px. O sea, entonces tú vas a tener aquí 1 sobre 4 a raíz de 2pi más 2z sobre a, r e a la negativo cr por sobre 2a seno de teta por coseno de phi. Entonces, la relación, acuérdate de la relación de aquí, esto aquí, muy importante. Entonces, yo tengo que, para normalizarla, igual a un medio, entonces el factor 1 sobre raíz normaliza a yp2x. Entonces, cuando yo realizo esta operación acá, para cada uno, para el menos 1 al cuadrado, para 1 al cuadrado, para menos 2p menos 1 y 2p, o sea, yo la estoy combinando las dos. Aquí están individuales, aquí están con una primera conjugada y la otra no, una primera conjugada y la otra no, y al final se obtiene 1. Aquí hemos hecho que 2p1 y la función 2p menos 1 estén normalizadas y son ortogonales, ya que cuando tú multiplicas esta cantidad por esta cantidad te va a dar 0. Ya tú sabes, por eso se explica que 2px es igual a 1,4 sobre raíz de 2pi sobre, igual a 2z sobre a, 5 medios, x a la negativo etcétera sobre 2a. Entonces una segunda forma de combinar estas funciones es decir 1 sobre y raíz de 2, utilizando las mismas funciones pero restándolo, y nos queda este resultado de acá, y 2py va a quedar a esta expresión aquí. Ok, entonces 2p sub 0 igual a 2px igual a un pi, se tiene esto, donde z mayúscula es el número de protones del núcleo y z minúscula es la coordenada del electrón. La función, obviamente, hay que especificar eso. Entonces, phi 2px, 2py y 2px son ortogonales entre sí. Nótese que 2px vale 0 en el plano xy y es positiva por encima de este plano y negativa por debajo del mismo. Entonces, las funciones 2p-1, 2p1 son funciones propias de L cuadrado con el mismo valor de 2h barra. El razonamiento dado de esta función muestra que las combinaciones lineales son también funciones propias de L cuadrado con un valor propio de 2h cuadrado. Sin embargo, la phi 2p-1 y 2p1 son funciones de Lz con diferentes valores propios menos h más h. Entonces, phi 2px y phi 2py no son funciones de Lz.
Podemos extender este procedimiento de construcción de las funciones reales a estado más elevado, puesto que m varía de menos L a más L para cada función compleja que contenga el factor e a la menos im phi. Hay una función con el mismo valor de n, pero el factor e más m phi. La suma y la resta de estas funciones da dos funciones reales, una con el factor con m phi y otra con el factor seno de m phi. En la tabla 6.2 se da la relación de esta función de ondas reales para los átomos hidrogenoides. Los subíndices de estas funciones se obtienen mediante consideraciones similares a la efectuada del caso de dopes X, dope Y y dope Z. Por ejemplo, 3 de XY se coloca aquí, 1 sobre y al raíz cuadrada, se ponen a restar ambas ecuaciones y obtenemos esta igualdad. Entonces, asimismo, en la función hidrogenizadas reales se expresan si 1Z, 2S, 2PZ, así sucesivamente. Donde hemos hecho la tabla 6.1 para el factor radial, tabla 5.1 para el factor teta, la función e a la i a la m phi sobre 2pi para el factor phi y la identidad seno de 2pi es igual a 2 seno phi por seno de phi. Las funciones hidrogenóides reales se obtienen a partir de las funciones complejas, reemplazando la función e a la im phi sobre 2pi a los medios por negativo pi a la negativo medio seno de m por phi o pi a la negativo medio seno de phi. Por tanto, cuando se trata de moléculas orbitales, hidrógenos reales son más útiles que con los complejos. En la 15.c veremos, por ejemplo, que los orbitales atómicos reales 2px, 2py y 2pz del átomo de oxígeno tienen la propiedad de simetría adecuada para la construcción de una función de la molécula H2, mientras que la del 2p, el complejo no la tiene.